Por la noche, Román ya tiene una confesión firmada donde el ángel se declara extraterrestre. Las armas fueron confiscadas de un cargamento destinado a Colombia. En ese mismo operativo, Román dio captura a su extraterrestre, quien iba custodiando la carga. Ángeles del cielo cuidando armas terrenales. El asunto huele mal, muy mal. Por la madrugada, el viaje termina en la Angelópolis. La catedral está allí, pero de los ovnis, nada. ¡Qué sueño tan raro! Pero me gustó. Ha de ser padre dibujar a un personaje, escribir sus aventuras. Pero yo creo que debe costar mucho trabajo hacer cuadrito por cuadrito. Además, ¿cómo decidirán qué es lo que va en un cuadro chiquito y qué en uno grande? De todos modos, yo no sé dibujar. Aunque a veces me invento cada cosa. Estoy seguro que serían buenas historietas. Pero, ¿tendría que escribirlas primero o empezar por el dibujo? ¿Alguna vez se han preguntado cómo son los rostros, las manos, las voces de aquellos que escriben y dibujan las historias que ustedes leen en el camión o en la cama antes de dormir? A las personas que pasan por esta calle, seguramente no se les ocurre que en una de estas casitas trabaja un grupo de creativos historietistas. Dentro de estas paredes cobran vida singulares personajes que se aventuran en situaciones fantásticas e increíbles. ¿Quieren saber cómo surgen los personajes y de qué manera se recrean los ambientes y situaciones que los rodean? Pues aquí les presentamos a algunos jóvenes historietistas mexicanos. ¿Quién mejor que ellos para explicarnos la forma en que hacen una historieta y cómo ha cambiado el uso del lenguaje en ellas? Bueno, eso depende mucho del tipo de historieta que se trate, pero fundamentalmente es tener la historia, lo que se va a contar,
luego proceder al dibujo, a la puesta en escena, digamos, sobre el papel, y una vez bocetado a lápiz el trabajo en el papel, se procede a entintar o a darle el acabado pertinente. Hay ocasiones en que se empieza por la imagen efectivamente, pero esto es básicamente los historietistas que ya tienen un callo considerable, que se pueden aventar esos ejercicios en donde a partir de una imagen van desarrollando una historia X y llegan quién sabe a dónde. Como todo, lo importante es la idea es la materia prima. Después depende si primero se te ocurren las imágenes o si primero se te ocurre la historia, ¿no? Eso depende de cada quien. Hay gente a la que se le ocurre primero las imágenes, hay gente a la que se le ocurre primero la anécdota, pero básicamente es tener una idea clara, clarificarla lo más posible, ya sea bocetando o escribiendo, y en realidad el proceso final de sentarse a dibujar la historieta es cuando ya tienes los pasos intermedios, los pasos previos de qué voy a decir y cómo lo voy a decir, ya lo tienes prácticamente resuelto. Siempre hay una retroalimentación y es muy conveniente que el trabajo realizado, por lo menos en boceto, se dé a leer a alguien, porque finalmente la historieta es un lenguaje que cuenta cosas, ¿no? Entonces, en esa medida, es importante que aquello que se está narrando a través de las imágenes y del texto, pues sea comprensible para el lector. Yo lo comparo con el proceso que se da en un taller literario, en donde uno pone a consideración las historias que se le ocurren y los otros dicen, no, pues sí funciona o no funciona, hazle así, hazle asado, o tíralo de plano porque es una jalada, ¿no? Y si el ego de uno soporta todo eso y entiende que efectivamente tienes que corregir, tienes que modificar, tienes que ser más cuidadoso, entonces sale la historia, ¿no? La historieta en sí misma ya es un híbrido, o sea, ya es la combinación como indisoluble de dos lenguajes, ¿no? Eso no quiere decir que no haya, por ejemplo, historietas mudas, ¿no? Pero el hecho de que haya historietas mudas no quiere decir que sean historietas sin historia o sin guión, ¿no? Entonces, a veces el guión no existe como tal, no existe en palabras, pero existe en la medida en la que se van contando las cosas a través de los monitos. Entonces, yo diría que en una buena historieta el equilibrio entre el lenguaje gráfico y el lenguaje escrito es idóneo, ¿no? No hay competencia, al contrario, hay colaboración y convivencia entre los dos lenguajes, ¿no? Pero, o sea, eso depende también del autor, ¿no? Hay veces en que historietas mediocremente escritas o con historias malas o intrascendentes están espléndidamente dibujadas y entonces el dibujo en sí mismo destaca y vale la pena por su calidad artística, ¿no? Y por el contrario, historias que con un dibujo malo o mediocre, pues también valen por la historia en sí misma, ¿no? Lo que sucede es que a estas horas cada quien como autor tendrá a lo mejor sus preferencias, ¿no? Hay ciertos autores que ya después de años de estar trabajando, pues dicen, ay, el dibujo pues ya es lo de menos, ¿no? Y comienzan a hacer dibujos muy, muy sintéticos porque ya no tienen nada que demostrar en materia de dibujo, ellos son lo que son y se acabó, y lo que más les interesa es contar una historia, ¿no? Lo más importante es la relación que hay entre ambos. No es tanto que si la imagen o el texto, depende de la historia y depende de qué quieras contar, se vuelve más importante una cosa que la otra. Lo importante en realidad es la relación que hay entre ambas cosas. Tiene mucho que ver con el grado de evolución social. Hay que tomar en cuenta que la historieta forma parte de un lenguaje social, ¿no? Es como la televisión, como el cine. Entonces, en México, por ejemplo, el lenguaje, el desarrollo, los cambios más significativos han sido prácticamente nulos, porque no se ha desarrollado la historieta en el país. O sea, nos quedamos con la familia Burrón y ya. Pero, por ejemplo, en países donde el lenguaje ha sido más evolucionado, también tiene mucho que ver con lo que se está viendo en cuestiones de diseño, de televisión, de cine, ¿no? Entonces hay países en donde incluso ya la historieta llega a pintarse, es pintura, la plástica, las grandes, las bellas artes, digamos, ya están integradas al lenguaje historietístico. En aquellos lugares
los cambios han sido pues prácticamente radicales, ¿no? Todo lenguaje yo creo que se transforma en la medida en la que también hay una transformación en los modos y en los usos sociales, ¿no? Y también yo creo que va muy estrechamente relacionado con la capacidad como cultural de aquel que va a desglosar esos mensajes. Yo lo ubicaría fundamentalmente en el terreno de la narrativa, la evolución que ha tenido la historieta. El hecho de que haya pasado de contar cosas fundamentalmente para niños o muy sencillas, de modos muy directos, a ir elaborando cada vez más complejamente su discurso. Las onomatopeyas pues llevan un dibujo distinto al del cuerpo de texto. Si de repente se presta el asunto, la onomatopeya tiene que en su dibujo representar lo que pretende sonorizar. Si es un sollozo, pues poner el sollozo en letras muy suaves. Si es un estruendo, pues poner el sonido del estruendo con una caligrafía que sea estruendosa también en su dibujo. Las onomatopeyas es una de las características íntimamente relacionadas con el tipo de lenguaje. No son lo mismo las onomatopeyas o aquellos sonidos, aquellas palabras que simulan sonidos en Alemania que en Estados Unidos, que en México, ¿no? Por ejemplo, un pácatelas, un cuas, un órale, un zúmbale, que podrían utilizarse como onomatopeyas. Primera, cada una funciona para una situación de dibujo específica. Y segunda, ese tipo de onomatopeyas son impensables para un lenguaje que no sea el español y el español de México, ¿no? En ese sentido, las onomatopeyas son una muestra de cómo el lenguaje, si bien universal de la historieta, se puede o se va haciendo cada vez más específico según la región de que se trate, ¿no? La historieta es un medio de comunicación que gusta mucho a los lectores. Quizá esto se deba a que utiliza dos tipos de lenguajes, el icónico y el verbal. A diferencia del cartón y la tira cómica, que en ocasiones llegan a prescindir del texto, la historieta lo emplea como apoyo de lo que está narrando por medio de las imágenes. En la historieta podemos encontrar una forma muy particular de usar el español. La forma de hablar de los personajes en una historieta depende del tema que ésta trate, del público al que se dirige y, por supuesto, de la personalidad que el autor les haya dado. En el caso de las historietas que elaboran nuestros amigos entrevistados, encontramos que su manera de hablar es muy parecida a la que usamos cotidianamente. Así, en sus diálogos podemos encontrar titubeos, muletillas y expresiones coloquiales. De igual manera podemos encontrar interjecciones y onomatopeyas como recursos para dar mayor énfasis y emoción a las acciones que realizan los personajes. Gracias a todo esto, podemos disfrutar historias de todo tipo, que para algunas personas pueden resultar más interesantes debido al uso de los dibujos. Qué divertido e interesante es el trabajo de los historietistas. Escribir historias, dibujarlas, inventar personajes. Les voy a enviar a estos historietistas las cosas que luego invento, porque yo creo que ellos sí las podrían contar mejor. Y además, saben cómo usar eso del lenguaje icónico. Ahora que primero las tengo que escribir. ¿Y qué tal si no se entienden? Bueno, puedo pedirle a doña Rosa que me ayude a corregirlas para que queden bien contadas. Eso.